Buenas noches a todos, todas. Bienvenidos como siempre a estas charlas de los ángeles. Hoy trabajaremos el ángel número 11. Como siempre, antes de empezar a hablar, lo que vamos a hacer va a ser desconectar y entonces os voy a poner allí un minutito de música para que hagamos una desconexión y nos centremos después pues, en el tema que nos trae hoy, que es el hablar de este ángel. Os voy a colocar a mi amigo Mozart aquí para que me tape y así nos moleste durante la desconexión y entonces ahí colocamos la música. Bueno, listo, ya hemos hecho nuestra pequeña desconexión y entonces pues ahora hablaremos de el ángel número 11. Si conocéis un poco los ángeles, os habréis fijado alguno de vosotros, y si no os lo explico ya ahora, que este ángel se llama Laubia y tiene un homónimo, que es el número 17, que también se llama Laubia. La diferencia es que este pertenece al coro de los querubines y el 17 pertenece al coro de los tronos. Por lo tanto, el trabajo de uno y otro es diferente y ya lo veremos en el momento que trabajemos el 17. De momento, pues vamos a trabajar el 11. Como siempre, vamos a colocar nuestro PowerPoint para que podáis ver así a pantalla completa, que es más fácil, podáis ir viendo las transparencias. Como hemos dicho, el nombre del ángel es Laubia. Para empezar, crearemos, como siempre, esa morada en nuestro interior. Sabéis que se trata de que imaginéis que en vuestro interior hay un templo, que puede ser, por ejemplo, el templo del rey Salomón, y que en ese templo hay 72 habitaciones. En cada una de estas habitaciones le vamos a ir poniendo un nombre, va a ser una sala que va a contener una energía. Entonces, hoy vamos a trabajar con el ángel Laubia, el número 11, y entonces en la puerta número 11 le vamos a poner el nombre de Laubia y vamos a imaginar que creamos entonces esa estancia en nuestro interior. El objetivo es que podamos, cuando nosotros rezamos al ángel, es decir, cuando pedimos su energía, podamos colocar allí los excedentes de energía, porque cuando no guardamos los excedentes, entonces esos excedentes caen al abismo y cuando caen al abismo nos vuelven después en forma de obligatoriedad. Y entonces nos obligan después, esa energía nos obliga a realizar cosas. Para evitar esto, entonces lo más sensato es crear esa morada en nuestro interior. La uvia se divide en 3 sílabas, la U, la uvia. Es el número 11, su regencia física en el zodíaco es de 20 a 25 grados de Tauro y la regencia emotiva es de 10 a 11 de Aries, 22 a 23 de Géminis, 5 a 6 de Virgo, 16 a 17 de Escorpio y 28 a 29 de Capricornio. Y como he dicho antes, pertenece al coro de los querubines, que es el segundo de los coros o de los centros que hay en el árbol de la vida. Aquí tenéis la plegaria de contacto de la UBIA. Ya sabéis que la plegaria es como el número de teléfono para contactar con el ángel. Y a continuación tenéis el exhorto, que es de alguna forma lo que el ángel os pide a vosotros. Entonces veamos las claves. ¿Cuáles son las claves principales de este ángel? La clave principal del ángel, aparte de las rondas, es la de la victoria. O sea, la esencia principal que nos transmite la UBIA es la victoria. Por lo tanto, significa que cuando necesitemos en la vida conseguir la victoria ante cualquier situación, es a este ángel al cual tenemos que llamar. Entonces, en su primera ronda nos dice ser sabio como el rey Salomón.
Ya sabéis que nos cuenta la historia del rey Salomón, nos cuentan que el creador le encargó a Salomón que creara un templo. Y entonces Salomón lo hizo y además lo hizo bien. Entonces el creador, que estaba contento, luego le dijo, bueno, Salomón, puesto que has cumplido bien mis peticiones, pues pídeme lo que quieras y yo te lo concederé. Y entonces Salomón le dijo, no, pues señor, yo lo único que quiero es sabiduría. Entonces el creador le dijo, bueno, pues puesto que sabiduría quieres, sabiduría tendrás. Y por añadidura, todo lo demás. Con lo cual, ¿esto qué significa? Significa que cuando nosotros conseguimos en la vida sabiduría, es muy fácil conseguir todo lo demás. Es muy fácil, por ejemplo, alcanzar la victoria. Es muy fácil saber plasmar las cosas en el mundo físico, en nuestra realidad. Es muy fácil poder comprender lo que sucede a nuestro alrededor, lo cual nos capacita para poderlo cambiar. Y es muy fácil obtener talento. Entonces, digamos que este es un punto muy importante, o sea que este ángel, el que nos dé sabiduría como el rey Salomón, significa que nos da capacidades para realizar las cosas. Entonces, bueno, pues es un ángel que podemos tener muy activo en nuestra vida, sobre todo cada vez que necesitemos, pues adquirir sabiduría para poder realizar cosas distintas, para poder variar, para poder ir más allá en nuestra vida. La ronda número 2 nos habla de conseguir poder. Conseguir poder, este ángel es un ángel que está dentro del coro que hemos dicho de los querubines, que es el coro que se corresponde con el planeta Josma, y con el planeta Urano, perdón. Y entonces, al mismo tiempo, dentro de ese centro, ocupa el lugar que se corresponde con Geset, es decir, que se corresponde con Júpiter. Si Júpiter es el planeta del poder, pues entonces diremos que este ángel nos ayudará a conseguir el poder. Y además a conseguir el poder que viene de arriba. O sea que cuando necesitemos entonces relacionarnos con gente superior, relacionarnos con gente que están mejor situados que nosotros en la vida, este ángel nos será muy útil. Al mismo tiempo, el poder también representa expansión, y así será un ángel que nos ayudará a expansionarnos, nos ayudará a sobrepasar nuestros límites, nos ayudará a conseguir, a lograr objetivos nuevos. Y también nos ayudará en cuanto al planteo de aspiraciones, porque a veces uno se dice, sí, yo quiero triunfar, yo quiero la victoria en mi vida, pero ¿la victoria en qué? ¿A qué aspiras tú? ¿Cuáles son tus objetivos? O sea que márcate una aspiración determinada para que se te pueda conceder la victoria, porque si no tenemos aspiraciones, ¿cómo se nos va a conceder? Entonces a veces pensamos erróneamente que sí, que todo el mundo tiene aspiraciones, que todo el mundo quiere la victoria, que todo el mundo quiere el poder. No es cierto. Hay mucha gente que prefiere estar en el anonimato, hay mucha gente que prefiere quedarse como un cero a la izquierda, hay mucha gente que prefiere no participar en la vida porque entienden que el participar les va a colocar entonces en algún disparadero. Y tienen razón, así será, pero también les dará muchas posibilidades. O sea que es como quien no quiere jugar a la lotería porque dice, me voy a gastar dinero, es cierto, te gastas dinero y te la juegas, pero si te toca, te cambia la vida. Por lo tanto, uno tiene que decidir si quiere estar en el centro del meollo, si quiere estar en la Plaza de Cataluña, aquí donde se están reuniendo los jóvenes estos que nos están ahí diciendo que basta de un mundo de reglas iguales y de historias absurdas y vamos a cambiar la realidad, o queremos estarlo viendo desde casa, desde el televisor, sin movernos, que no sea que nos pille la manifestación. Entonces cada uno tiene que decidir en qué punto quiere estar. La tercera ronda nos habla de protección contra las tempestades. Las tempestades hay que entenderlas no solo a nivel práctico, a nivel físico, que también se dan. Estáis viendo que cada vez más en el mundo estamos mirando lo que ha pasado con los tornados, que no sé si hacía 100 años que no tenían tornados tan potentes en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, que eso son tempestades, que significa que se mueven muchísimas energías. Entonces este ángel nos va a proteger contra esas tempestades y por tanto contra los movimientos bruscos de energía. Podríamos decir que en el momento que nos encontramos en que las cosas se mueven a una velocidad de vértigo, pues precisamente nos será muy útil trabajar con este ángel porque nos ayudará a evitar los cambios bruscos, los movimientos bruscos, y por lo tanto nos ayudará a adaptarnos a esos movimientos a los cuales nos está lanzando la vida, pero de una forma un poco más cómoda. Así evitará también que nos caigamos, evitará que nos descoloquemos, que nos quedemos fuera de lugar, y evitará, en cierto modo, que naufraguemos. Ya sabéis que un naufragio no es solo el caerse de un barco, o sea que un naufragio es también el naufragar a nivel moral. Es decir, por ejemplo, una depresión también es un naufragio.
O sea que es el llevarnos, el que la vida nos lleve a un punto muerto, a un punto de emociones, porque cuando estamos hablando de naufragios hablamos del elemento agua, y el elemento agua son las emociones, y entonces nos lleva pues a un punto de embarrancamiento de nuestras emociones. La cuarta ronda nos dice que este ángel nos ayudará a conseguir la celebridad. Por lo tanto, nos dará de alguna forma, nos inyectará el afán de notoriedad, el querer destacar delante de los demás, el querer luchar por ir más allá, por llegar más lejos, por conseguir unos objetivos superiores. Ese es otro punto que nosotros creemos a veces que viene de oficio y no es así. No todo el mundo quiere conseguir la celebridad. Hay mucha gente que prefiere quedarse en el anonimato, que prefiere esconderse, que prefiere quedarse en segundo plano para que no se les vea y no se les reconozca. Por lo tanto, tenemos que decidir en nuestra vida si queremos celebridad y si la queremos, podemos llamar a la UBIA para que nos la facilite. Y su quinta ronda nos dice protección contra el orgullo. Claro, tiene lógica que este ángel nos proteja contra el orgullo si estamos hablando de un ángel que lo que potencia es el ir más allá de nuestras fronteras naturales. Claro, el riesgo siempre que vamos más allá de nuestras fronteras es pasarnos de la raya, es entrar en el terreno de los demás, es pisar la libertad del que tenemos enfrente, porque sabéis que nuestra libertad acaba donde empieza la del otro. Entonces, cuando nosotros pisamos la libertad del otro, estamos transgrediendo entonces su espacio vital. Y entonces, claro, eso nos hace pasarnos de la raya. Entonces, el protegernos contra el orgullo es contra un orgullo desmesurado. Es decir, contra el orgullo que nos lleva a querernos comer el espacio contrario. Y eso genera también, claro, este ángel está en la columna de la derecha y une dos centros de la columna de la derecha. Por lo tanto, es un ángel que trabaja la luz, que trabaja con mucha luz. Entonces nos ayudará de alguna forma a colocarnos las gafas de sol para no dañarnos los ojos. Nos ayudará a saber mesurar esa luz, tanto la que recibimos como la que emitimos, porque si emitimos demasiada luz a los demás también los cegamos, y eso no es bueno. Por lo tanto, este ángel nos ayudará a no cegarnos, a no expandirnos más allá de lo que realmente toca. La contrapartida de la uvia pues nos llevará a los celos, a la calumnia, a los deseos negativos y a la ambición desmesurada. O sea que nos llevará a pasarnos de la raya, nos llevará a querer comernos el terreno de los demás. Nos llevará a envidiar el terreno ese de los demás. Y nos llevará entonces a generar deseos negativos. Esto sucede cuando nosotros no utilizamos la energía que nos viene dada de oficio. Por eso es tan importante el crear en nosotros esa morada simbólica, porque entonces podemos poner los excesos de energía dentro de esa morada y no permitir entonces que se nos escapen de las manos. Porque cuando se nos escapan entonces vuelven en forma de celos, de calumnia, de deseos negativos, de ambición desmedida, es decir, se nos vuelve toda esa película en contra y toda esa necesidad de poder, entonces la tenemos en un sentido que, entre comillas, resultará negativo. Los trabajos a realizar para este ángel será pues el conseguir poder en algún espacio de vuestra vida, el adquirir sabiduría también en algún terreno de vuestra vida y el ser célebre en algo. O sea, que el conseguir, claro, a ver, tenéis que tomarlo dentro de lo que es el ámbito que estáis manejando en vuestra vida. Por lo tanto, pongamos un ejemplo práctico. El ser célebre en algo significa, por ejemplo, en vuestro lugar de trabajo, pues que se os reconozca algo que habéis hecho bien. Por ejemplo, eso sería ser célebre. O sea que es como cuando en las películas entra uno en el bar del oeste y dice, venga, copa gratis, whisky para todos. Ese se hace célebre en el momento. Por lo tanto, ya os estoy dando una idea. O sea que si no encontráis la forma de ser célebres, pues entráis en el bar donde tomáis el café todas las mañanas y decís, café gratis para todos. Ya veréis qué rápido os hacéis célebres, seguro. Luego me lo contáis. Y luego, como siempre, aquí tenéis pues la litografía. Fijaos qué precioso, qué bien hecho está y qué bonito este dibujo de la UIA. Por lo tanto, espero que le estén lloviendo a mi amigo Francesc Martí las peticiones para que podáis colgar estos cuadros maravillosos en vuestras casas. Ahí está. Ahí volvemos otra vez a asomar por aquí la cabeza. A ver, no se quiere marchar. Bueno, pues dicho esto, ahora os cedo la palabra a vosotros para que me digáis a ver qué dudas os genera
el ángel Lauvia. Con todo esto que hemos dicho, que yo creo que ya hemos dado unas cuantas claves para que sepáis cómo tenéis que trabajar con él, básicamente. Y entonces a partir de ahí, pues os cedo la palabra para que seáis vosotros los que me indiquéis o me expliquéis vuestras experiencias con ellos, porque no siempre tienen que ser preguntas, a veces podéis explicar simplemente experiencias vividas con los ángeles. Yo tengo mucha gente en los cursos que he hecho de ángeles en el pasado y tal, que me decían trabajando con los ángeles les sucedían cosas maravillosas. O sea, que porque claro, ya hemos explicado que son fuerzas activas, que son energías vivas. O sea, no son cosas muertas, no son figuras, no, son energías vivas. Entonces, claro, como tales, tenemos que jugar con ellas. Se puede, claro, se le puede solicitar al ángel solo lo que se corresponda con una ronda, no es necesario solicitarlo todo. O sea que uno puede solicitar sabiduría, por ejemplo, sin solicitar celebridad. Es evidente que nosotros, dentro de esa ronda, significa que el ángel trabaja unas claves determinadas para que a nosotros nos sea más fácil comprender esas claves. Entonces, eso significa que después nosotros podemos jugar a pedir lo que nosotros queramos. Esa es la historia. No es necesario, evidentemente, pedirlo todo. Si tú tienes activo ese ángel en tu como genio emocional, significa que es uno de tus tres tutelares y por lo tanto es uno de tus ángeles principales. Que tengas o no aspectos después entre los planetas que están, digamos, activos en ese ángel directamente, no tiene ninguna implicación en este caso. Si tienes aspectos, significa que hay más actividad todavía del ángel y de su programa. Pero el hecho de que lo tengas como ángel emotivo ya hace que esté muy activo en tu vida. Eh, a ver, que se me ha ido. Eh, con respecto al poder, a ver, es distinto a Jaciel. Evidentemente, Jaciel también forma parte, está dentro del grupo de los ángeles de los querubines, por lo tanto, los que están en el centro de Joshua. Y entonces, en ese sentido, pues podemos obtener de él favores y podemos obtener de él cosas interesantes, como el favor de los grandes. Ahora, el poder al que se refiere la OIA es un poder más personal. O sea, es un poder nuestro. O sea, obtener poder nosotros, tener poder nosotros de cara a la sociedad. No conseguir la ayuda de los que tienen poder, que también. Cosas legales, a ver, yo no diría que es de los especialistas en cosas legales. O sea que probablemente para el tema legal tendrías que ir más al 18. O sea que y el 18 es el Caliel y ese es un especialista de la justicia. Pero bueno, todos los que están dentro del grupo de los ángeles de Vina, que son los que se corresponden con los jueces, que esos son los tronos, que van desde, estos son del 8 al 16, pues luego los otros lo tienes del 16 al 24. O sea que del 16 al 24, todos esos ángeles, el 17 sobre todo, que es el sí, es el otro Lauya precisamente. Ese sí se dedica a la justicia, que es el Vina de Vina. O sea que el 17, pero el 17 de los tronos, no, que se llama también Lauya. O sea, no este Lauya, sino el otro Lauya en este caso. El ángel solo se manifiesta en relación al planeta. ¿Dónde está? No entiendo la pregunta. O sea, no, porque, a ver, hay ángeles, por ejemplo, en la esfera de Keter. Los 8 primeros ángeles son de la esfera de Keter y allí no hay ningún planeta. Por lo tanto, no se manifiesta solo en relación con ese planeta, sino en relación con su posición en el zodíaco. ¿Qué más? Eh, igual se hace la plegaria, no entiendo la pregunta. ¿Estas energías sanguíneas pueden ser invocadas más de una vez? Sí, claro. Para trabajar con ellas las tenéis que invocar más de una vez, porque una sola vez va a ser poco. O sea que irlo trabajando de forma sistemática. A ver, si realizamos nuestras peticiones de victoria contando a pérdida ascendente porque no tenemos nada, debemos remitirnos a las horas exactas de su regencia. No, puedes trabajar el día ese en que tienes activo la UBIA.
O sea que aprovechar ese día que sea ejecutivo, teniendo en cuenta que los días más ejecutivos son las cuartas y las quintas rondas. Ahora, si lo haces además a su hora, fantástico. Si lo tienes activo en tu revolución solar, significa que en ese año tendrás la victoria más activa que en otros años. Después, para utilizarlo en otro momento, pues tienes que trabajar con él directamente. Y la victoria se pide exactamente lo mismo si se tiene activo en un sitio que se tiene activo en la otra. O sea, no, la petición no cambia. Cuando dice que nos protege contra el rayo, significa que nos protege contra el exceso de luz. O sea, el rayo es luz. Por lo tanto, este ángel, como hemos dicho, genera mucha luz y entonces nos ayuda, de alguna forma nos da gafas de sol para protegernos de la luz. Y por lo tanto, que la luz no nos entre de forma demasiado brusca. Esa es la idea. O sea, para que no nos dañe la luz del sol. Si nos ponemos directamente a mirar el sol, nos dolerían los ojos. Por lo tanto, si nos ponemos gafas de sol, no. En este caso, él haría de gafas de sol. Eso no significa que tenéis que mirar directamente al sol pidiendo el agua, o sea que mejor que no lo hagáis. Y poneros las gafas. Eh, la cuestión no es saber si estás creando. Si tú ya estás creando mentalmente, ya la estás creando bien. O sea que tampoco hay unos parámetros determinados para decir que la creación mental tiene que ser determinada, sino simplemente en el momento que tú mentalmente dices que lo has creado, lo has creado. O sea que lo crea es tu mente. Por lo tanto, cuando te lo imaginas, ya lo has creado. El Vina de Vina sería 18. El Vina de Vina, si estamos contando 8, 8, 16, el 17 es el Hosma de Vina y el 18 es el... Sí, el Vina de Vina sería el 18, el Kaliel, eso es. No el 17 que sería el de Hosma. O sea que el 17 sería para pedir la clemencia de los tribunales, el 18 sería para pedir justicia, por ejemplo. Pero eso ya hablaremos de ellos más adelante. Gente de oscuras es gente que no les gusta la luz. O sea, ¿qué tenemos que entender por gente de oscuras? Lo que queráis entender. O sea, que la palabra ya lo dice. O sea, la gente que huye de la luz es la gente oscura. O sea, la gente que se esconde, la gente que en su casa pone la luz al mínimo para que no se les vea. O para no gastar. O sea, claro, la luz es algo que nos permite ver. Pues la gente oscura es la que no quiere ver, la que no quiere comprender, la que no quiere ir más allá, la que no quiere entender nada de lo que sucede en su vida y que echa la culpa de todo siempre a los demás. Yo qué sé, es que no hay una definición exacta, sino que os lo que tenéis que imaginar en función de lo que os represente para vosotros. Pero sobre todo es aquel que huye de la luz, entendiendo como luz la comprensión de las cosas que suceden en nuestra vida. Volvemos otra vez a lo mismo. Acordaros, porque os lo hice en la conferencia pasada y luego os olvidáis en cada conferencia, que no tengo ningún interés en hablar del ángel del abismo, pero os juro que ninguno, ni uno. O sea que yo quiero hablar de la parte de arriba. De la parte de abajo ya os lo dejo para vosotros, para que lo verifiquéis en vuestra vida. O sea que, pero no me vayáis dando más vueltas a los temas, al tema del abismo, porque no me interesa. O sea que estas conferencias quedan grabadas y no me interesa hablar de los temas de abajo, sino de los de arriba, que son los que yo proclamo. Los de abajo están, igual que las partes malas de la vida están, pero a mí no me gusta hablar de las partes malas de la vida, me gusta hablar de las buenas. Porque cuando hablo de las buenas, potencio las buenas, cuando hablo de las malas, potencio las malas. Por lo cual, difícilmente a mí me veréis hablar de desgracias. O sea que no hablo de desgracias, hablo de cómo solucionar esa desgracia en todo caso. Por lo tanto, siempre en positivo, siempre en la línea de arriba. En la línea de abajo la dejamos, ya te digo, para que la viváis. Ya lo veréis, ya hemos dado 4 claves, que para mí es mucho. Ya tenéis ahí una idea cuando trabaja esa parte de abajo. Y ya lo veis rápidamente en vuestra vida. Por lo tanto, cuando aparezcan los celos, cuando aparezcan las envidias, cuando aparezcan esos malos sentimientos y tal, cuando os queráis comer el espacio de los demás y os dé rabia allí que el otro suba más que vosotros, pues ya sabéis que estáis trabajando el de abajo. No necesitáis que yo os lo diga. O sea que, aunque no conozcas, claro, te pueden dar, claro, trabajan de oficio. De hecho, lo dan. Lo que pasa es que si los conoces, ¿qué pasa? Que vas más deprisa. Entonces ese es el juego de la vida. Claro, esos ángeles los han puesto a nuestro servicio para trabajar con nosotros. Entonces nosotros tenemos asignados toda una lista de ángeles que se corresponden con cada uno de nuestros planetas. En cada planeta tenemos 2, el físico y el emotivo, menos en el Sol que hay 3.
Entonces, si tenemos 10 planetas, pues 10 por 2, 20, más los 2 del ascendente 22, más los del nodo 24 y más el otro 25. O sea que tendremos ahí pues aproximadamente 25 ángeles que nos dan ahí 25 programas ahí a trabajar. Y por lo tanto nos dan unas herramientas importantes para desarrollar nuestro trabajo. Ahora, si conocemos esas herramientas, trabajaremos mucho mejor que si no las conocemos. Pero sin conocerlas, también las trabajaremos, porque de oficio también trabajan. Claro, siempre te acompañan y te dan sus virtudes, pero ya digo, el momento que tú los llamas conscientemente, entonces es que tu trabajo se multiplica. Siempre que hacemos algo conscientemente, las cosas funcionan mucho mejor. Eh, Claro que se manifiesta igual aunque desconoce la cábala, o sea que no tienes que conocer la cábala para que el ángel trabaje. Ya digo que al estar situados esos ángeles en grados del zodíaco, simplemente tienen su espacio, tienen su regencia. Y como nosotros tenemos nuestros planetas también situados ahí en el zodíaco, pues significa entonces que nos están ayudando de oficio. Ahora, lo que yo procuro con estas conferencias es que al conocer vosotros lo que da el ángel, ya no trabaje de oficio, sino que además de eso lo estéis utilizando en vuestro provecho de forma consciente. Y entonces eso, pues entonces mejorará mucho las cosas. Claro, lo del digo siempre es lo que nos pone las pilas, pero nos pone las pilas porque nos obliga. Claro, lo triste es que tengamos que hacer las cosas siempre cuando nos obligan. Siempre a la tercera, nunca a la primera o a la segunda. Siempre es a la una, a las dos y a las... Y ya cuando nos va a caer y el castañazo encima, entonces hay que salir corriendo. Claro, lo ideal es que lo que estamos intentando promover desde aquí, con estas conferencias, con las charlas, con los grupos, los Facebook, los artículos y todas esas películas, es precisamente que os adelantéis a la jugada. Que no tengáis que esperar hasta el último minuto. Porque claro, en el último minuto las cosas no van. O sea, que es aquello del partido del otro día del Real Madrid contra el Barcelona, que jugaron las semifinales de la Champions, y que después el entrenador del Madrid decía, es que claro, lo que yo tenía planificado es que estuviera mi equipo defendiendo durante todo el partido y en los últimos 10 minutos que salieran a atacar. Claro, perdió el partido y perdió la eliminatoria. O sea que la historia no le funcionó. Entonces, claro, no podemos estar siempre pendientes de esperar el último minuto a ver si pegamos un patadón para arriba y las cosas salen. No, el asunto es que nos adelantemos, que no esperemos a que las cosas nos vengan a la fuerza. Ahora, cuando nos vengan a la fuerza, vamos mucho más rápido, seguro. O sea que seguro que te enteras más rápido que el fuego quema cuando pones la mano encima del fuego que cuando te lo dice tu padre o tu madre. Seguro. No forzosamente si no conocemos la esencia vamos a trabajar la parte de abajo. Trabajaremos la parte de abajo cuando nos venga rebotada, porque no trabajemos la de arriba. Ese es el juego. O sea que lo que se trata es cuando nos vienen las cosas la primera vez, cuando sentimos que tenemos que movernos, movernos. Y no hacernos los perezosos y decir, oh, ya ahora, que decíamos ahí, cuando nuestro padre nos decía, oye, tráeme el agua, y decías, man, no. Y le decíamos ahí, ahora. Pues claro, hasta que a la una, a las dos, entonces había que salir corriendo. O sea, claro, la cuestión, ya digo, es adelantarse la jugada siempre. No esperar ahí a esperar a que nos lo digan a la fuerza. Eh, Actuará cuando tú le llames a actuar en terrenos distintos, pero si lo tienes ahí, si tienes al planeta Marte en los grados de la UVA, pues entonces significa que, claro, potenciará muy mucho todo lo que es relacionado con Marte. Por lo tanto, será un ángel que podrá darte la victoria en el trabajo, por ejemplo, puesto que Marte es el planeta del trabajo. En el nuevo blog ya sabéis que si clicáis encima de mi nombre en el vínculo que tenéis aquí debajo de mí, donde pone Tristan Job, clicáis encima y después le dais ir a, os manda directamente al nuevo blog este. Ya digo, ahora mismo acabo de hacerlo y me ha mandado sin ningún problema. O sea que el tema del error debía ser simplemente una cosa del navegador. Bueno, como siempre, ya digo, si espero que os apuntéis el jueves, que daremos la conferencia de la luna nueva. Pero bueno, ya sabéis que cada jueves damos una conferencia distinta.
Y como os he avisado antes, pues ahora abriremos el canal también a mis hermanas Soleika y Milena. Entonces significa que ellas también van a dar conferencias, también utilizando este medio, con salas distintas, porque les habilitaré salas diferentes a esta, pero que dentro de poco, pues ellas empezarán también cada semana a transmitir sus conocimientos. O sea que ya os podéis ir espabilando porque os va a faltar tiempo, ya os aviso. Acordaros que para que funcione el ir a tenéis que clicar primero encima de donde dice Tristan Job Canal Online. Al clicar encima, después entonces se pone lo otro. Si no, el IRA no funciona. Pero bueno, de todas maneras es igual. Si no podéis ir directamente, simplemente hacéis http tristanjob online.blogspot.com y ahí tenéis, oh, bueno, os lo escribo aquí, lo veis, http tristanjob.online.blogspot.com, si no me equivoco, debe ser esa dirección. O sea que por ahí también podéis entrar. Bueno, lo bueno es que os vais dando cuenta de cómo van sucediendo las cosas en relación con los ángeles. Porque ya digo, en cuanto trabajáis con ellos, es automático. O sea que siempre pasa así. O sea que yo no dejo de sorprenderme y llevo 25 años trabajando con ellos. O sea que y me sorprendo cada vez. O sea que es alucinante cuando estás pidiendo una cosa y pum, y te la colocan delante así al momento. Además, las cosas cada vez van más deprisa, con lo cual cada vez es más inminente lo que sucede. O sea que bueno, ya digo, la cuestión es movernos, es espabilarnos, es ir hacia adelante y de esta manera utilizar las energías que nos están dando estos ángeles, porque así iremos mucho más deprisa y sobre todo porque así empezaremos a sentir que dirigimos nuestra vida. Porque el problema si no es que nos sentimos dirigidos, sentimos que son las fuerzas de fuera las que nos llevan y entonces no es así. Y no tiene que ser así, solo es así cuando nosotros dejamos de ser los que dirigimos la película. Cuando soltamos las riendas, cuando dejamos que sea el otro el que nos dé las órdenes. O sea que entonces, claro, no podemos estar dejando siempre las cosas en manos de los demás, porque entonces después es que no nos podemos quejar, porque entonces será lo que el otro quiera, no lo que queramos nosotros. O sea que esa es la historia. Bueno, pues como siempre, gracias.